Hola, en esta clase vamos a continuar con el diseño de nuestro prototipo Gemfire. En la clase anterior nosotros implementamos la clase jugador y ahora vamos a implementar la clase batalla que va a utilizar la clase jugador porque justamente tiene dos objetos de tipo jugador, también un tercer objeto que es uno de los dos anteriores en realidad, y nos va a permitir ir gestionando, o sea, su objetivo al menos es gestionar el turno de cada jugador. Bien, algo que no hicimos en la clase jugador fue a la hora de seleccionar una unidad, animar la selección de la unidad. Así que vamos a terminar de completar eso, primero que nada. Nosotros teníamos ya implementado aquí una operación que era animar unidad seleccionada, así que la voy a copiar. Y me la voy a crear aquí en la clase jugador batalla. Bien, la voy a poner aquí debajo de seleccionar unidad. Entonces es jugador prototype animar unidad seleccionada function. Bien, aquí cambiamos esto, this.unidad seleccionada distinto de null. Esto queda igual. Bien, solo cambié a la sintaxis de la clase, nada más. Lo siguiente es que cuando se selecciona la unidad, estaría bueno, ya vamos a corregirlo aquí en el diseño, indicar si se quiere animar o no. Bien, entonces vamos a poner aquí el siguiente parámetro, animar, y vamos a comentarlo también, true para animar, false para no. Bien, entonces bueno, aquí tenemos todas las condiciones que ya teníamos y si al final sí hay una unidad animada, antes de retornar true tenemos que verificar si animar es true. Entonces también nos vamos a definir aquí otro intervalo, this.intervalo animar unidad seleccionada. Vamos a decir, bueno, this intervalo animar unidad seleccionada igual set interval this.animar unidad seleccionada. Bien, aquí estamos invocando a esta operación y ya habíamos definido el tiempo selección. Aquí no van los paréntesis. Bien, y el asunto acá es cuando cerramos este intervalo. Y este intervalo debería cerrarse cuando pasamos la unidad. Bien, cuando la unidad seleccionada pasa a ser null. Bien, entonces lo hacemos aquí. This. Utilizamos la operación clear interval. Intervalo. Bien, con eso estaríamos entonces gestionando esa animación. Obviamente hay que probarlo, es muy posible que esto tenga errores que yo no estoy viendo ahora, que lo estoy escribiendo. Pero luego ya vamos a empezar a probar todo esto. Necesitamos implementar batalla para que podamos empezar a hacer pruebas. Bueno, entonces me voy a llevar aquí estos comentarios y toda esta primera parte. Objeto batalla. Sería mejor definirlo como gestor de batalla o lo que sea, pero vamos a dejarlo así. Batalla. Aquí vamos a... Estos comentarios vamos a borrarlos de momento. Y hacemos batalla. Bien, aquí estamos justamente definiendo esta operación que es la que usamos aquí, ¿no? Y vamos a ver el modelo. El constructor de momento solo recibe los jugadores. Jugador 1, jugador 2. Vamos a definir entonces estos atributos que nosotros ya tenemos también aquí en el modelo. Vamos a ponerle J1,
J2. Jugador activo. Primer turno. Jugador 1. Y ya vamos iniciándolos también. J1 va a ser jugador 1. Jugador 2. Jugador activo. Aquí se tiene que indicar cuál es el jugador que está activo en un momento dado. Bien, de momento ninguno. Aquí tenemos que indicar si el primer turno es del jugador 1. Como todavía no sabemos quién va a empezar, vamos a ponerlo en false. Lo mismo aquí. Primer turno, jugador 2. False. Turnos es un contador para la cantidad de turnos. Vamos a iniciarlo en 0. Días es un contador para la cantidad de días. Vamos a iniciarlo en 0. Momento del día. Vamos a iniciarlo en 0 también. Vamos a definir que sean 1, 2, 3 y 4 los momentos del día. ¿Quién es el ganador? De momento nadie. ¿Quién es el perdedor? De momento nadie. Si la batalla ya fue finalizada, de momento no. Y también deberíamos tener, aunque no está allí, si la batalla ha sido iniciada. De momento no. Vamos a agregar eso. Y vamos a agregar también una operación. Bueno, de momento tendríamos esos atributos. Vamos con iniciar batalla. ¿Qué debería hacer esta operación? Debe determinar qué jugador inicia. Nosotros podríamos definir que siempre inicie el atacante o siempre el defensor. Pero yo quiero que eso sea ahora una cuestión al azar. Entonces para eso vamos a sortear un número. Sorteo inicial va a ser matfloor. Esto es cómo se generan números aleatorios en JavaScript. Cada lenguaje lo hace a su manera. Matrandom por 2. Esto me va a generar un número entre 0 y 1. Bien, entonces lo que voy a hacer es, si sorteo inicial es 0, va a empezar el jugador 1 y si no el jugador 2. Así de simple. Entonces, primer turno jugador 1 es true. Primer turno jugador 2 es false. El jugador activo va a pasar a ser el jugador 1. En este caso, aumentamos los turnos en 1. El día no. Momento del día sí. Bien, esto no va aquí dentro, porque esto lo vamos a hacer indistintamente de quién inicia. Así que esto queda abajo. Ganador y perdedor sigue en nulo. Esto queda igual y hay que poner batalla iniciada en true. Y acá lo que tenemos que hacer es, bueno, si el sorteo inicial no dio 0, dio 1. Entonces vamos a hacer las mismas cosas pero al revés. El primer turno del jugador 1, no. Es
del jugador 2. Y el jugador activo es el jugador 2. Pronto. Lo demás queda igual. Teóricamente entonces ya tenemos la batalla iniciada. Get jugador activo. Ahí dice get jugador actual. Sería correcto decir get jugador activo. Entonces retornamos this. Ahora vamos con get turnos, get días, avanzar momento día. Entonces acá el momento del día va a ser 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? El día está dividido en 4 partes. 1 para el amanecer, 2 para el mediodía, 3 para el anochecer y 4 para la noche. Entonces tiene que ser rotativo. Yo le voy a sumar 1. Entonces, sí. Momento del día ya es 4. Lo voy a poner en 1. Bien, es decir, volví para de la noche al amanecer. Si no, le sumo 1 y nada más. Bien, es decir que si es 1 va a quedar en 2, si es 2 va a quedar en 3, si es 3 va a quedar en 4, si es 4 va a quedar en 1. Pronto. Bien, aquí no tenemos como el momento del día. De pronto estaría bueno poder obtener esa información. Así que vamos a agregar esa operación. Y vamos a implementarlo. Bien, aquí tengo un error. En pasar turno. Hace que este jugador termine su turno y que lo inicie el siguiente. Pero además hay que tener en cuenta que, dependiendo de quién fue el jugador que empezó, si es el último jugador el que termina el turno, entonces ahí yo tengo que avanzar el momento del día. Y además sumar 1 a los turnos. Entonces, vamos a hacer, sí. Primer turno, jugador 1. Entonces yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si el primer turno fue del jugador 1 y el jugador activo es el jugador 2, en este caso yo sé que empezó el jugador 1 el primer turno y ahora estoy con el jugador 2 que es el que va a terminar el turno. Entonces ahí yo tengo que aumentar el momento del día y todo eso. Hacer los cálculos del alimento, todas esas cosas. Pero esto también hay que hacerlo. Bien, y para eso vamos a poner un OR. Y lo voy a escribir aquí abajo para que no quede tanto pegote. A la inversa. A la inversa, ¿cómo sería? Bueno, si el primer turno fue del jugador 2 y el jugador activo es el jugador 1, bien, en cualquiera de esos dos casos estamos en la misma situación. Ya sea que haya empezado el jugador 1 y ahora termina el 2, o que haya empezado el 2 y ahora termina el 1, en cualquiera de esos dos casos, entonces yo tengo que avanzar momento del día. Pero además, cuando se avanza el momento del día, cosa que yo me olvidé, en caso de que volvamos de la noche al amanecer, yo tengo que aumentar en 1 los días también. This.días más. Entonces, en ese caso yo tengo que avanzar momento del día. El jugador 1 tiene que
consumir alimento. El jugador 2 también. Además, tengo que hacer el intercambio, ¿no? This punto, el jugador activo tiene que terminar el turno. Ahora el jugador activo tiene que intercambiarse. Bien, vamos a hacer un operador ternario para eso, para no hacer un if. Entonces es this punto jugador activo igual. Si el jugador activo es el jugador 1, entonces ahora jugador activo va a ser igual a el jugador 2. Y si no, jugador activo va a ser igual al jugador 1. Bien, ahí hago el intercambio. Este intercambio lo voy a tener que repetir, así que lo voy a poner fuera. Sea cual sea la situación, lo voy a poner fuera. Bien, entonces, en caso de que esté cerrando el turno el jugador que no empezó, tenemos que entonces avanzar el momento del día, terminar el turno del jugador activo. Eso también es indistinto, así que también va afuera. Las cosas que son propias de esta situación es consumir el alimento y avanzar el momento del día. Ahí sí, terminamos el turno del jugador activo. Tenemos que hacer el intercambio. Y una vez que hacemos el intercambio, ahora el jugador activo se intercambió. Es decir, si era el 1 quedó el 2 y si era el 2 quedó el 1. Entonces ahora al jugador activo tenemos que iniciar el turno. Bien, que esas operaciones de momento lo único que hacían, iniciar turno y terminar turno, era solamente activar o desactivar un indicador allí. Y consumir alimento, nosotros habíamos visto que nos retornaba true o false si el alimento alcanzaba. Y en caso de que el alimento no alcance, nosotros tenemos que poner al jugador como derrotado. Bien, nosotros habíamos escrito la operación set derrotado aquí. Bien, y eso es algo que tenemos que corregir. Es decir, si el alimento no alcanzó, el jugador tiene que quedar derrotado. Entonces, yo podría hacer que lo haga el gestor de batalla, pero me parece que es algo propio del jugador. Así que, en caso de que el alimento no alcance, antes de retornar false, nosotros vamos a poner this.set derrotado true. Entonces aquí en la batalla, el consumo de alimentos derrotó a alguno de los jugadores. Podemos tener 3 situaciones. En realidad hay 4 situaciones aquí. Que los 2 jugadores tengan suficiente alimento, o bien que alguno de los 2, uno u otro, no tenga suficiente, o esas son 2 situaciones, o bien que los 2 no tengan suficiente. Ahora, algo que yo en realidad estoy haciendo mal acá es que el alimento se consume por día y no por turno. Por tanto, esto de consumir alimento no va acá, sino que cuando avanzamos el momento del día, en caso de que justo pasemos de la noche al amanecer, ahí nosotros vamos a consumir el alimento de los jugadores. Y en este caso nosotros tenemos que comprobar la situación. La situación puede ser que ninguno de los 2 tenga suficiente alimento. Y en ese caso pierde el atacante, ¿correcto? Porque el defensor es el que está en su propio territorio. Esta es una decisión del juego. Porque un empate no tendría sentido. Entonces tenemos que determinar eso. Para eso yo me voy a declarar acá 2 variables. La voy a llamar hambre jugador 1, que va a iniciar en false,
y también hambre jugador 2. Y como consumir alimento me retorna ese valor, acá hambre jugador 1 va a ser igual a lo que me retorne allí, y hambre. Bien, ahora yo no sé quién es el atacante, por tanto tengo que consultar eso. Pero primero tenemos situaciones simples, donde uno solo no tiene alimento. Sí. Vamos a poner hambre, jugador 1. Es true. Pero jugador 2 es false. Es decir, solo el jugador 1 perdió. Entonces vamos a decir punto batalla finalizada igual true, y tenemos que poner ganador es el jugador 2. Bien, son los atributos que tenemos. Ganador y perdedor. Bien, entonces vamos a poner, también tenemos que poner, bien, entonces vamos a poner perdedor, el jugador 1. Bien, es decir, se agotó el alimento solo del jugador 1. Bueno, la batalla se termina. El jugador 2 gana, el jugador 1 pierde. Si no, y tenemos que volver a controlar, el jugador 1 no tiene hambre, pero sí el jugador 2 tiene hambre. Entonces, también de nuevo, batalla finalizada. El ganador ahora es el jugador 1. El perdedor es el jugador 2. Ahora nos queda la situación en la que los dos perdieron, y ahí tenemos que determinar cuál era el atacante. Entonces, else if, y tenemos que controlar con un if. Porque aquí estamos controlando las situaciones en donde al menos uno de los dos se quedó sin alimento, pero también está la situación en la que ninguno se quedó sin alimento. Entonces, esa es la cuarta situación que no la voy a contemplar porque ahí la batalla continuaría y no me molesta. Entonces acá es que el hambre del jugador 1 es true, el hambre del jugador 2 también es true. Entonces ahora tenemos que determinar quién es el atacante. Si jugador 1 punto es atacante, es el que pierde, ¿no? Entonces acá tenemos eso. Es exactamente lo mismo que esto. Si no, el que pierde es el jugador 2. Bien, como ves, hay muchas cosas que se nos pueden estar escapando aquí, pero bueno, luego empezaremos a hacer pruebas de a poco para ir probando cada una de estas piezas. Bien, en cualquier otro caso, es decir, el único caso que queda disponible es que los dos hambres sean false. Eso no lo estoy contemplando porque no voy a hacer nada al respecto. Bien, además todo esto solo ocurre si hay que cambiar desde la noche al amanecer y algún consumo de alimento se excedió. Bueno, entonces pasar turno, en caso de que sea el jugador final el que está pasando el turno, avanzamos el momento del día y se hacen todos estos cálculos. Es decir, que pasar turno puede ya dar por terminada la batalla en base al alimento. Luego además se termina el turno y se intercambian los turnos. Bien, más allá de que la batalla haya terminado, yo termino de hacer esos cálculos igual. Ya luego controlaré si
la batalla terminó o no, quién ganó, quién perdió y haré lo correspondiente. De momento solo estamos programando la gestión de eso, pero no la estamos implementando dicha gestión. Estamos programando las herramientas. Bien, luego tenemos que implementar finalizar batalla. Bien, y aquí habría que ver, bueno, a ver, la batalla, ¿por qué se va a finalizar? Porque algún jugador está derrotado o cosas por el estilo. Así que de momento lo único que va a hacer esta operación es poner batalla finalizada en true. Luego veremos si tenemos que agregar alguna cosa más. Finalmente tenemos batalla.prototype es batalla iniciada para saber si ya inició. Entonces vamos a poner return batalla iniciada y finalmente es batalla finalizada return this. De momento entonces nos vamos quedando con esto. Es posible que tengamos que agregar cosas, pero en la siguiente clase vamos a empezar a construir el flujo de lo que es una batalla para tratar de, primero que nada, tener un esquema y organizarnos, ya que la cosa se va a complicar a la hora de tener que empezar a hacer movimientos y demás, y de que mueva la IA y cosas por el estilo. Así que te dejo con esto y en la siguiente clase empezaremos a diagramar el flujo de una batalla.